Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir las escrituras, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por estos momentos que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque es un gran privilegio, es una gran oportunidad, es una gran dicha poder estudiar tu palabra, Señor, poder meditar en ella, poder ser enseñados por tu palabra. Te pido que vengas tú a ministrarnos, Señor. Yo pongo todo en tus manos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el título del tema, hermanos, le he puesto La sanidad de la suegra de Pedro. La sanidad de la suegra de Pedro. En este milagro, hermanos, Jesús nuevamente manifiesta su divinidad, manifiesta su poder sanador, que con solo tocar a la suegra de Pedro, ella quedó sana. No emite ninguna palabra, no emite ninguna oración audible, solo la toca y ella queda sana al instante. Jesús manifestando su poder sanador, manifestando su divinidad. Y quiero que veamos el pasaje, hermanos. Veamos el relato de este milagro, cómo ocurre, cuándo sucede, cómo sucede. Dice el verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Bueno, en primer lugar, hermanos, este versículo 14 nos muestra, nos dice que Pedro era un hombre casado, pues tenía suegra. Él era un hombre con familia, era un padre de familia, era marido, era esposo, estaba casado. La Iglesia Católica Romana, hermanos, dice que Pedro no fue casado, que Pedro fue el primer papa, así dicen ellos. Pero ellos contradicen la Escritura lo estamos viendo aquí de una manera clara, diciéndonos que Pedro tenía suegra. Quiere decir que era casado, era esposo, era marido, era padre de familia, de ninguna manera era soltero. En realidad es que este dogma católico, esta ordenanza católica, la ordenanza del celibato, que consiste en prohibir que todos los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, papas se casen, tengan esposa. Eso fue instituido en el Concilio de Letrán, así se llamó un concilio que ellos tuvieron en el año 1139. En ese concilio ellos emiten esta orden, este dogma, que el clero no puede contraer matrimonio. Ningún sacerdote, ningún obispo, ningún arzobispo, ningún cardenal puede contraer matrimonio. Y los historiadores dicen que la causa, la razón, el motivo, el origen por el cual ellos establecen esta ordenanza es solo por cuestiones económicas, solo por cuestiones materiales. La cúpula católica, con el afán de apropiarse de la mayor cantidad de dinero posible, veían que si un sacerdote estaba casado, pues tenía que mantener a su familia, a su esposa, a sus hijos, y que eso propiciaría que la iglesia como organización invirtiera más dinero en los sacerdotes. Y además, decían ellos,
que los sacerdotes podían apropiarse de los templos, de los locales donde tenían su misa, y se lo heredarían a sus hijos. Y entonces, previendo todo esto, en ese concilio de Letrán, en el año 1139, ellos emiten este dogma, la prohibición del matrimonio para todo el clero en general, argumentando que el primer papa, que había sido el apóstol Pedro, era soltero, que él practicó el celibato. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Aquí dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Pedro era casado. Pedro era un hombre casado. Y tampoco fue el primer papa, como aseguran ellos. Fue un apóstol, como el apóstol Juan, como el apóstol Santiago, como el apóstol Pablo. Pero de ninguna manera el apóstol Pedro estaba en celibato. ¿Qué más nos muestra este pasaje? Bueno, dice: vino Jesús a casa de Pedro. Aquí te habla de que Pedro tenía una casa propia, tal vez adquirida durante el tiempo en que estuvo trabajando como pescador. Ustedes recordarán que Pedro era un pescador, ese era su trabajo, a eso se dedicaba, y seguramente en ese tiempo pudo juntar algo de dinero para comprarse una casa. Nada tiene de malo que un predicador tenga casa propia, siempre y cuando todo sea legítimo y con plena transparencia. Aunque muchas veces el que un predicador tenga una propiedad, pues eso lo va a atar y le va a ser un estorbo para ser sensible a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo. Le va a ser imposible o le va a ser muy difícil moverse, cambiarse de residencia, por cuanto ya echó raíces en algún pueblo, en alguna comunidad, en alguna ciudad. Y si el Espíritu Santo lo quiere mover a otra ciudad, a otro estado, incluso a otro país, pues sus propiedades le van a venir a representar un estorbo, una atadura, para que él pueda moverse con libertad bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué más vemos en este pasaje? Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama. Aquí vemos que la suegra de Pedro vivía en la casa de Pedro y de su esposa. Esto es tremendo y esto nos debe llamar mucho la atención, porque esto nos habla del profundo respeto, del profundo amor y el profundo cuidado que Pedro tenía para con su suegra. Tal vez su suegra tenía muchas carencias económicas y materiales, y por eso Pedro decidió traérsela a su casa. Tal vez habló con su esposa y le dijo: oye, pues tu mamá siempre está con muchas limitaciones, con muchas carencias, dile que se venga a vivir acá con nosotros. Tal vez la casa de Pedro era grande, con varias recámaras, probablemente, de tal manera que acá en casa de ellos la suegra iba a estar más cómoda, más tranquila, suplida en todas sus necesidades. O tal vez la casa donde vivía la suegra de Pedro estaba en muy mal estado y representaba un peligro para su integridad física, que se derrumbara en cualquier momento. Y tal vez por eso Pedro habló con su esposa y le dijo: me preocupa, la casa de tu ama está muy deteriorada y me preocupa que venga un ventarrón, la tumbe y tu mamá sufra algún tipo de daño. O tal vez era viuda y vivía sola y era peligroso que ella viviera sola, porque recordemos que en esos tiempos había muchos ladrones, había mucha injusticia. En sí no sabemos la causa, la razón, el motivo por el cual Pedro decide llevarse a su suegra a vivir a la casa de ellos. Pero el que Pedro haya tomado esa decisión, hermanos, de llevarse a su suegra a vivir con ellos, pues significa que él la respetaba mucho y se preocupaba mucho por ella, sabiendo que estaba sola, que él había asumido una responsabilidad de cuidarla, de protegerla, de ampararla, de suplir sus necesidades económicas, materiales y de salud también. ¡Qué tremendo! ¡Qué corazón tenía Pedro! ¡Qué corazón tenía Pedro! ¡Qué amor tenía Pedro! Quiero pensar que la suegra de Pedro, hermanos, era una mujer muy sabia, muy prudente, que era una mujer temerosa de Dios, porque
Pedro la conocía y sabía que el llevársela a vivir con ellos a su casa no iba a venir a representar un conflicto. Si Pedro hubiera sabido que su suegra era una mujer problemática, metiche, cizañosa, amargada, rencorosa, pues no se la hubiera llevado, porque hubiera estado consciente que iba a venir a representarle problemas a su matrimonio. Pero él, al ver que su suegra era una mujer sabia, prudente, temerosa de Dios, por eso es que Pedro decide llevársela a su casa. Porque cuando las suegras son problemáticas, cizañosas, metiches, venenosas, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo prudente? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo sabio? Mantener a tu matrimonio alejado de ese tipo de suegra. Porque ¿cuántos matrimonios han tenido serios problemas por causa de las suegras? Porque las suegras son problemáticas, porque las suegras son metiches, porque las suegras son cizañosas, porque las suegras son venenosas. Y muchos matrimonios han tenido serios problemas como pareja, como matrimonio, por causa de las suegras. Y muchos matrimonios también han llegado hasta el divorcio por causa de las suegras. Y un marido cobarde, pusilánime, que no valora a su esposa, que no valora a su familia, no va a defender a su esposa, no va a defender a su familia. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por culpa, por causa de las suegras? Se supone que la suegra es una mujer ya mayor. Se espera de las suegras, de los suegros, que sean sabios, prudentes, que sean espirituales, temerosos de Dios. Pero pocas suegras son sabias, prudentes, temerosas de Dios, que pueden hablar con sabiduría, que pueden dar una palabra de exhortación, de edificación, de reprensión si es necesario, pero en el temor de Dios, con sabiduría, con prudencia. ¿Cuántos suegros quieren tratar al yerno como su hijo? Lo quieren mandar como si fuera su hijo. ¿Cuántas suegras quieren entremeterse en la relación matrimonial de su hija? Y siembran veneno, vierten veneno, siembran cizaña. Terrible. Por eso hay tantos problemas en estos tiempos, problemas matrimoniales, porque cuánta falta de sabiduría, de prudencia, de espiritualidad, de temor de Dios hay en los suegros. Pero la suegra de Pedro no era así. Por eso Pedro se la llevó a su casa, porque tal vez dijo, no nos va a significar problemas. Qué precioso es eso, qué precioso es eso. ¿Qué más vemos? Volteamos al verso 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Aquí vemos que la suegra de Pedro estaba gravemente enferma. Dice postrada en cama. Cuando dice postrada en cama, significa que estaba grave, que no era cualquier fiebre, que no era cualquier infección, que no era algo ligero lo que ella tenía, no era algo sencillo lo que ella tenía. Ella tenía más que una simple infección. Había un problema grave en su cuerpo que le estaba produciendo tremenda fiebre, alta temperatura en su cuerpo, a tal grado que estaba deshidratada, que no tenía ya fuerzas para levantarse. Estaba postrada, la fiebre la tenía postrada en cama. Al borde de la muerte estaba la suegra de Pedro. A punto de morir estaba la suegra de Pedro. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Volvemos a leer el verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro. ¿Cómo es que vino Jesús a la casa de Pedro? Bueno, Jesús no va a un lugar si no lo invitan. Cuando Jesús llegaba particularmente a una casa, especialmente a una casa, era porque lo invitaban. Y era como Jesús llegaba a una casa. Y seguramente Pedro le habló de su suegra. Tal vez le dijo, Jesús, estoy preocupado por mi suegra. Ya lleva días enferma y lejos de presentar mejoría, se va empeorando. Cada vez la veo más mal. Conforme pasan los días, la veo peor. Ya la llevamos al médico, ya se tomó un tratamiento, ya le hemos dado cuanto remedio casero sabemos y no mejora su salud. Y tal vez Jesús vio la angustia de Pedro por causa de la enfermedad de su suegra. Y Jesús es sensible. Donde lo invitan va, donde lo invitan llega, donde lo invitan visita esa casa. Jesús no es insensible.
Jesús fue a la casa de Pedro por invitación seguramente de Pedro mismo. Y cuando Jesús llega a la casa de Pedro, ve inmediatamente a la suegra de postrada en cama. Qué glorioso es cuando Jesús se hace cargo de un caso. Qué glorioso es cuando le pedimos a Jesús que venga a nuestra vida, que venga a nuestro hogar, que venga a nuestro matrimonio, que venga a nuestra familia. Qué glorioso. Porque una vez que Jesús llegó a la casa de Pedro, se hizo cargo de la enfermedad de la suegra de Pedro. Se hizo cargo del problema. La clave está en que Jesús venga. La clave está en traer a Jesús a tu casa. Traer a Jesús a tu casa. Pero muchas veces estás más preocupado por traer lo material a tu casa. Muchas veces estás más preocupado por cosas terrenales. Comprar una mejor cama, un mejor ropero, mandar a hacer un mejor closet, estar más cómodo en tu casa, traer mejores muebles, mejores aparatos, que traer a Jesús. Lo importante es que Jesús llegue a un hogar, porque si Jesús llega, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, Él va a meter su mano, Él se va a hacer cargo de ese problema. Trae a Jesús a tu casa, trae a Jesús a tu familia, trae a Jesús a tu propia vida y créeme, todo va a cambiar. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Él es la respuesta. Por eso tu mayor necesidad no es nada material. Tu mayor necesidad no es lo material. Tu mayor necesidad no es el dinero. Tu mayor necesidad es Jesús, porque Él es la respuesta a todo. Si Jesús llega, Él va a proveer, Él va a suplir, Él va a solucionar, Él va a dar respuesta, Él va a hacer todos los cambios que son necesarios que se hagan. Por eso el diablo está empeñado en que no veas tu necesidad de Cristo. No veas tu necesidad de Cristo. Muchos de ustedes, tu vida es un desastre, tu vida es una calamidad. Muchos de ustedes te está yendo mal en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio. No tienes paz, no tienes gozo, no tienes a Dios, pero no ves tu necesidad de Cristo. Esa es la obra del diablo. Cegar tu entendimiento, cegar tus ojos espirituales, que no puedas ver que tu principal necesidad es Jesús. Tu gran necesidad es Jesús. Y por eso busca distraerte con muchas cosas. Si te fijas, quieres leer la Biblia y te da sueño. A veces te dispones de ir al templo y a la mera hora surge una situación. Discutes con tu esposa casi a punto de venir a la reunión. Y llegas a la reunión molesto, en una actitud pésima. Y Dios no te bendice. Y Dios no te habla. Porque tu corazón está cerrado. Porque llegaste en una actitud ofensiva a Dios. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿De qué te habla? De buena actitud. Pero muchas veces el diablo te genera un ambiente adverso. Y tú no te das cuenta que es el diablo. Pero antes de entrar a la reunión ya te estropeó todo. Ya llegas todo estorbado. Llegas en una mala actitud. Porque Él no quiere que Dios te ministre. Él no quiere que veas tu necesidad de Cristo. Porque el diablo sabe que si encuentras a Cristo lo encuentras todo. El diablo sabe que si te conviertes a Cristo, Él se va a hacer cargo de tu vida. Se va a hacer cargo de tu matrimonio. Se va a hacer cargo de tus hijos. Se va a hacer cargo de tu trabajo. Se va a hacer cargo de tu negocio. Tu principal necesidad es Cristo. Él es la respuesta a todo. Cuando Él llega a un lugar, todo cambia. Cuando Él llega a un lugar, bendice todo. No solamente bendice tu alma, no solamente bendice tu vida, sino que también bendice tu matrimonio, bendice a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, bendice tu negocio, bendice tu trabajo. Te da poder, te da autoridad, te da gracia. Pero ¿cuántos, a pesar de su grande necesidad, no están clamando, ven Señor Jesús? Ven Señor Jesús a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia. No, ese no es su clamor. Su enfoque es lo temporal, lo mundano, lo pasajero, lo superfluo. Esa es su preocupación. Pero ve lo que pasa cuando Jesús llega. Volvemos a leer el verso 14 y verso 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Dice que Jesús tocó la mano
de la suegra de Pedro. No oró por ella, no pronunció ninguna palabra, solo la tocó. ¿Qué significa el que solo la haya tocado? Pues que tuvo mucha compasión de ella. La vio tan mal, la vio al borde de la muerte, tal vez vio que ella ya había perdido toda esperanza de vida. Jesús, que era Dios, tal vez vio que ella ya estaba resignada a morir. La vio angustiada, afligida, triste, desesperada, y la toca, mostrándole afecto, cariño, amor, como diciéndole: no vas a morir, no te preocupes, aquí estoy yo, te entiendo, no me importas y te voy a sanar. Y solo la tocó. ¿Qué sentiría la suegra de Pedro cuando Jesús toca su mano? El amor de Dios, la presencia de Dios, la llenura de Dios en su vida. Jesús no ha cambiado, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso para con todo aquel que está en una situación difícil. Él es compasivo y misericordioso. Pero muchas veces tú mismo lo echas de tu vida y Él te ve en un mar de problemas, Él te ve en terribles conflictos emocionales, Él te ve que no eres feliz en tu matrimonio, no hay paz en tu corazón, no hay gozo, no hay felicidad, te ve hecho pedazos. No solamente tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tienes problemas también en el trabajo, tienes problemas económicos, tu negocio no levanta, tú crees que no te quiere ayudar, tú crees que no tiene compasión de ti. Si dice la Biblia, el Señor es en gran manera misericordioso y compasivo. Te quiere ayudar, pero no lo buscas. Has perdido esa fe en el poder de Dios. Has perdido confianza en su carácter, cuando Él no ha cambiado. Por eso cuando una persona se acerca a Dios sinceramente, clama a Él sinceramente, se entrega a Él sinceramente, tú ves cómo Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Dios lo bendice, porque Él es compasivo y misericordioso. Tocó. No le dijo nada, nomás la tocó a la suegra de Pedro. Y muchas veces Dios solamente va a tocar tu negocio, tu trabajo, y te va a bendecir. Y tú vas a ver su bendición en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida espiritual, ni se diga. Van a hacer en ti un profundo agradecimiento por Cristo. Lo que Jesús hizo con la suegra de Pedro, lo quiere hacer contigo. No pierdas de vista a Cristo. Él vio a la suegra de Pedro al borde de la muerte, sin esperanza, resignada a morir. Y pareciera que Jesús le dijo: no, no vas a morir. No, no todo se ha terminado. No, no todo se ha acabado. La tocó y al instante ella fue sanada. Al instante ella fue sanada. Dice verso 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Te das cuenta que cuando Jesús llega a un lugar, su presencia no queda desapercibida? ¿Te das cuenta que cuando Jesús llega a un lugar, pasan cosas gloriosas, pasan cosas preciosas, hermosas? ¿Te das cuenta que cuando Jesús llega a un lugar, todo cambia, restaura, levanta, sana, fortalece, anima, aviva? Jamás la visita de Cristo fue en vano. Donde quiera que Él llegaba, donde quiera que Él estaba, sucedían grandes milagros, grandes maravillas. Su visita arroja grandes resultados, gloriosos resultados. Invita a Cristo a tu casa, invita a Cristo a tu matrimonio. ¿O crees que para Él las cosas son difíciles? ¿Crees que hay imposibles para Dios? No, no hay nada imposible. ¿Te está yendo mal en el trabajo? Clama a Cristo, invítalo. Dile que vaya contigo a tu trabajo. ¿Te está yendo mal en el negocio? Invítalo. ¿Te está yendo mal en tu familia? Invita a Cristo. ¿Tu vida está en desánimo? ¿Estás apagado? ¿Estás cabizbajo? ¿Estás desanimado? ¿Estás decaído? ¿O definitivamente te sientes hecho pedazos? Invita a Cristo. Él es la respuesta, Él es la vida, Él es la paz, Él es el gozo, Él es la solución a todo. Llega a la casa de Pedro, toca a su suegra porque la ve muy mal, la fiebre la deja en el instante. La suegra de Pedro vio la gloria de Dios en ese momento, vio la manifestación del poder sanador de Dios.
Ella sintió la presencia de Dios de una manera impresionante, de una manera impactante. Al instante ella se sintió 100% sana. Tú sabes que la fiebre deshidrata. Por eso hay mucha debilidad en los que sufren fiebre. Ella estaba postrada en cama, ya no tenía fuerzas para levantarse. Una de las razones, una tremenda deshidratación. Pero cuando Jesús la toca, sus fuerzas son renovadas, su cuerpo es rehidratado por el poder de Dios. La infección que estaba produciendo esa fiebre tremenda desapareció al instante. Ella en el momento se levantó porque recibió fuerzas de Dios. Sus fuerzas fueron renovadas, restauradas. Su sanidad fue impresionante. ¿Y qué actitud tomó ante tremendo milagro? ¿Qué actitud tomó cuando se dio cuenta que Jesucristo le devolvió la vida? ¿Qué actitud tomó ante tan grande milagro? Ante tan grande manifestación del poder de Dios, ante tan grande favor de Dios, ante tan grande ayuda de parte de Dios. ¿Qué actitud tomó? Dice verso 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Se levantó y le servía. Un profundo agradecimiento. ¿Cómo manifestó ese agradecimiento, ese amor por Cristo? Se levantó y le servía. Algo tenía claro esta mujer, la suegra de Pedro, que era lo menos que podía hacer ante tan grande milagro, ante tan grande amor, ante tan grande compasión, ante tan grande misericordia, ante tan grande ayuda. Lo menos que podía hacer era levantarse y servirlos, y servir a Cristo. Pareciera que dijo, si me devolvieron la salud, si me devolvieron las fuerzas, es para servirlo, para servirlo. Su profundo agradecimiento la llevó a servir a Cristo. Oh, hermanos y hermanas, ¿pero acaso Jesús solo ha sanado y bendecido a la suegra de Pedro? ¿Acaso no a ti también Jesús te ha bendecido? ¿Cuántas veces no ha derramado Jesús sobre tu vida tremendas y grandes bendiciones? ¿Cuántas veces no te ha ayudado? ¿Cuántas veces no te ha sanado? ¿Cuántas veces no te ha librado? Te ha vuelto a la vida, te ha guardado, te ha proveído, ha sido tu sustentador, ha sido tu ayudador, ha sido tu Dios bendecidor. Pero ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Cuál ha sido tu actitud ante tan grandes bendiciones, ante tan grande intervención de Dios a tu favor? Ante tan grande manifestación de su compasión y misericordia para contigo. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cómo has respondido? ¿Cuán pocos después de ser ayudados por Dios se han levantado y han servido a Cristo? Pocos, muy pocos. Todos son testigos del poder ayudador de Cristo. Todos somos testigos del poder bendecidor de Cristo. Todos somos testigos del poder sanador de Cristo. Todos hemos sido beneficiados por su gracia, por su poder, por su presencia. Pero cuán pocos, después de todo lo que Dios ha hecho por ti, te has levantado y has decidido servir a Cristo. Qué triste es eso. Cuántos hermanos y hermanas, después de todo lo que Jesús ha hecho con ellos, ¿sabes cómo sirven a Cristo? Por fuerza, por obligación, a regañadientes. Unos sirven a Cristo protestando, porque yo, porque nada más yo, porque a mí. Esos sacrificios no sirven ante Cristo. Él no los acepta, porque ha hecho mucho por ti, te ha dado mucho, te ha bendecido mucho. Y qué triste es que tú sirvas en el templo, buscando que los hombres te aplaudan, te glorifiquen, buscando que pregunten, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto otro? ¿Quién trajo esto? ¿Quién trajo aquello? ¿Quién dio esto? ¿Quién dio aquello? Buscas que la gente se entere de lo que diste, de lo que hiciste, de lo que te desprendiste, para que te reconozcan, te aplaudan, te glorifiquen, te alaben, te pongan en un pedestal. Y cuando hiciste un sacrificio y la gente ni en cuenta, y cuando hiciste un esfuerzo en el templo, en la iglesia, hiciste una obra
te desprendiste de algo, te sacrificaste por la obra, pero nadie preguntó, nadie te felicitó, nadie te agradeció, nadie te lo reconoció, nadie te admiró por ese esfuerzo, por ese sacrificio. Te desanimas, te quejas, son bien ingratos, ya no voy a hacer nada, la gente no agradece, ya no voy a hacer nada, la gente no lo ve, ya no voy a hacer nada porque la gente no lo valora. Yo pensé que iban a preguntar quién dio esto, quién dio aquello, quién hizo esto otro, y yo les iba a decir que yo, pero nadie preguntó. Yo te pregunto, ¿por qué quieres agradar a los hombres? Qué triste y qué terrible es que no hagas las cosas para Cristo, cuando es Cristo quien te ha bendecido, cuando es Cristo quien te ha ayudado, cuando es Cristo quien te ha guardado, te ha librado, cuando es Cristo quien te ha sanado, cuando es Cristo quien te ha proveído, quien ha suplido tus necesidades, cuando es Cristo quien te ha salvado. ¿Por qué no lo haces para Él? ¿Por qué lo haces para los hombres? Mira lo que dice aquí. Cuando la suegra de Pedro fue sanada, se levantó y le servía. Se levantó y servía a Cristo y a su obra, a sus discípulos también. Sirve a los hermanos. La manera de demostrar que amamos a Cristo y servimos a Cristo. Cuando sirves, cuando te das. Qué triste es que la gran mayoría que han recibido grandes beneficios de Dios deciden seguir en su egoísmo. Deciden seguir en su indiferencia para con las cosas de Dios, para con el reino, para con la obra de Dios. Deciden seguir en sus pecados. Estás tan ciego que no ves el amor de Dios. Estás tan ciego y eres tan duro de corazón que no ves, que no puedes ver los grandes beneficios que has recibido de Dios. Y si sí los ves, ¿por qué no te levantas y empiezas a servir a Dios? Hacer las cosas para Dios, no para los hombres, no para que te glorifiquen los hombres, te exalten y digan que qué hermano eres, tan desprendido, tan dadivoso, tan generoso, no, sino que decidas hacer las cosas para Cristo. Qué miserable eres cuando buscas hacer las cosas para los hombres. Abre tus ojos, medita, piensa en todas las bendiciones que Dios te ha dado. Todas las bendiciones, no te ha dejado nunca. Ha sido fiel Dios para contigo, te ha ayudado, ha estado a tu lado en las buenas y en las malas. En los momentos tranquilos y en los momentos de tempestad ha estado Dios contigo. En los momentos fáciles y en los momentos complicados ha estado Dios ahí contigo. Él es el que te ha ayudado, Él es el que te ha guardado, Él es el que te ha bendecido. Por Él estás en pie. No seas tan duro de corazón, no te ciegues a las misericordias de Dios. Él ha sido muy bueno contigo. Él ha sido amoroso, tierno, compasivo contigo. Te ha procurado una y otra vez. Te ha dicho te amo, te ha dicho aquí estoy, te ha dicho cuentas conmigo, te ha dicho no estás sola, no estás solo, te ha dicho no te preocupes, yo te voy a ayudar. Ve la actitud que tomó la suegra de Pedro, una actitud de profundo agradecimiento que lo manifestó en servicio. El agradecimiento se manifiesta por el servicio. El agradecimiento a Dios se manifiesta por servirlo a Él, comprometerte con su obra, con su reino. ¿Por qué no tomas esta misma actitud? Es más, Dios ha hecho contigo más cosas que lo que hizo con la suegra de Pedro. Dios te ha dado a ti más cosas que lo que le dio a la suegra de Pedro. Dios te ha manifestado su amor, su paciencia, su benignidad, su misericordia, su fidelidad. Ha respondido a muchas de tus oraciones y las que aún no ha respondido las va a responder. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas y buscas a Dios? Ya levántate a buscar a Dios. Siéntete en deuda con Dios, hermano, hermana. Siéntete en deuda con Dios. Él ha sido en gran manera bueno. Tú no puedes seguir de brazos cruzados. Tú no puedes seguir de espectador. Tú no puedes seguir de indiferente. Él ha sido muy bueno para contigo. Ha sido maravilloso, ha sido precioso. Siéntete en deuda con Él. Levántate y sírvelo. Involúcrate en la obra. Cárgate por la obra. Cárgate por las almas. Termina diciendo el verso 16 y 17. Y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. La pregunta tal vez obligada es: ¿por qué había muchos endemoniados en Israel? ¿Por qué había muchos endemoniados en Israel? Bueno, el historiador Flavio Josefo dice que Israel se había convertido en una de las naciones más impías, más pecadoras de sobre la faz de la tierra. Al estar esclavizados por el Imperio Romano, muchos de ellos consultaban con brujos, con espiritistas, con hechiceros, con agoreros, con adivinos. ¿Y qué provocaba todo eso? Abrirle la puerta a los demonios. Y por eso mucha gente se endemoniaba. Mucha. Por eso dice aquí: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. La palabra de Dios nunca es exagerada. Dios nunca exagera las cosas. Cuando dice que eran muchos endemoniados, era porque eran muchos. No era 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 20. Eran muchos endemoniados. Todo aquel que consulta con brujos, espiritistas, adivinos, agoreros, hechiceros, que consulta con el tarot, que va a que le lean las cartas, que le lean la palma de la mano, que le lean el asiento del café, o que juega todo tipo de juegos de ocultismo, le está abriendo las puertas a los demonios. Y por eso en este tiempo también hay mucha gente endemoniada, porque consultan a los brujos, a los espiritistas, a los adivinos, a los hechiceros, a los agoreros. Peligrosísimo eso. Pero Jesús nuevamente manifestó aquí el poder de Dios. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Habló, los reprendió: sal fuera de esta vida, déjalo libre. Y sanó a todos los enfermos. Ninguno de los que fue a Cristo volvió defraudado, volvió con las manos vacías. Todos los que se acercaron a Él fueron ayudados, fueron bendecidos, fueron sanados, fueron liberados, fueron testigos del poder de Dios. Recibieron la ayuda que iban buscando, recibieron ayuda directamente de Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Su palabra es fiel y verdadera. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amigo, amiga, si tú vienes a Cristo con un corazón sincero, dispuesto a arreglar tu vida delante de Él, a arreglar cuentas con Él, Él no te va a desechar, no te va a desechar, no te va a ignorar, no te va a hacer a un lado, Él no te va a despreciar, Él te va a responder, te va a ayudar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Imagínate la actitud de esos endemoniados. ¿Tú crees que llegaron a Cristo en buena actitud? Si estaban llenos de demonios. La Biblia no lo dice, pero pues un endemoniado tiene todo menos una buena actitud al acercarse a Dios. O sea, son profundamente malvados, groseros, majaderos, maldicientes. Pero dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él. O sea, tal vez papás trayendo a sus hijos que estaban enfermos o endemoniados. Tal vez hijos trayendo a sus papás. Tal vez una esposa trajo a su esposo que lo miraba completamente mal, que estaba endemoniado. Ahora, ¿por qué se los trajeron a Cristo? Pues porque oyeron cómo sanó a la suegra de Pedro. Tal vez el barrio, el lugar, la colonia donde vivía Pedro, pues ya estaban enterados que su suegra estaba muy grave y que en cualquier ratito iba a fallecer, iba a morir. Y ya estaban preparados para cuando les avisaran, porque lejos de haber mejorado después de haberla llevado con médicos, pues empeoró más. De tal manera que los vecinos, los parientes, los conocidos, los de la cuadra, los del barrio, los de la colonia, que sabían del caso de la suegra de Pedro, pues ya solo estaban esperando que les avisaran que ya había fallecido. Pero cuando llega Cristo y ven el tremendo milagro, que aquella mujer que estaba al borde de la muerte, pues ahora estaba completamente sana y sirviendo a Cristo y a sus discípulos, pues se impactaron y seguramente dijeron: oye, si
esta que estaba al borde de la muerte. Somos testigos que ya estaba a punto de morir, que ya no había nada que hacer por ella. Y mira, la sanó, la levantó y mira, anda como si nada, sirviendo a Cristo y sirviendo a sus discípulos. No, pues si la sanó a ella, también va a sanar a mi hijo, también va a sanar a mi esposa, también va a sanar a mi esposo, también va a sanar a mis parientes. Hay que llevarle a los endemoniados, los va a liberar, los va a sanar, los va a hacer libres. La sanidad de esta mujer impactó tremendamente. Es impactante cuando Dios sana, cuando Dios manifiesta su poder sanador. Y por eso esta gente trajo a los endemoniados y a los enfermos. Y dice, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Tal vez tu marido es tan duro que no quiera venir al templo. Tal vez tu hijo, tu hija es tan dura de corazón que no quiere venir al templo. Pero si tú vienes, te conviertes y clamas a Cristo para que Él se haga cargo de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu esposo, pues se lo va a hacer. Porque Él es fiel, Él es bueno. Él no te va a defraudar, no te va a mandar con las manos vacías, te va a ayudar, te va a bendecir. Él ya dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. El que a mí viene yo no le echo fuera. Ven a Cristo, en Él hay paz. Ven a Cristo, en Él hay felicidad. Ven a Cristo, en Él hay esperanza. Ven a Cristo, en Él hay ayuda. Ven a Cristo, en Él hay respuesta. Ven a Cristo, en Él hay bendición. Ven a Cristo, en Él hay verdadera libertad. En Él hay salvación eterna. Tu grande necesidad es el Señor Jesucristo. Búscalo. Y termina diciendo el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Por qué sanó? ¿Por qué libertó? En cumplimiento a las promesas hechas desde el Antiguo Testamento. Dios es fiel a sus promesas. Dice la palabra que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Lo que ha dicho, lo va a hacer. Pero acércate con un corazón sincero. Acércate dispuesto a convertirte a Él, con plena disposición de abandonar tu egoísmo, tu impiedad, tu mundanalidad, tu tibieza, todos y cada uno de tus pecados. Y vas a encontrar en Él perdón de pecados. Vas a encontrar en Él salvación de tu alma. Vas a encontrar en Él ayuda y bendición para tu vida y para tu casa. Agárrate de Cristo. Busca a Cristo. Pídele que venga a tu vida, como lo hizo Pedro. Pídele que venga a tu corazón. Dile cómo está tu matrimonio. Dile cómo ves a tu esposo tú. Cómo ves a tu esposa tú. Cómo ves a tus hijos tú. Cómo ves a tus padres tú. Cómo ves a tus hermanos tú. Dile cómo los ves. Dile a Cristo, platícale. Y dile que venga a tratar con ellos. Que venga a hablar a sus corazones. Y Él es fiel. Él es bueno. No te va a defraudar. No te va a mandar con las manos vacías. Él va a responder a tu clamor. Va a responder. Va a manifestar su poder ayudador en tu vida. Su poder bendecidor. Su poder libertador. Su poder sanador. Su poder salvador. Él es el Rey de Gloria. Nada imposible para Él. Nada, nada. Todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, el hecho de que estés vivo, el hecho de que tengas vida, salud, fuerzas, trabajo, techo, alimento, provisión, es la muestra de que Dios te ama, le importas, le interesas. Ten un corazón agradecido, porque eso que ya ha hecho contigo no es nada a lo que aún quiere hacer, a lo que está dispuesto a hacer. Dile, Señor, perdóname porque he sido muy ingrato, perdóname porque he sido muy ingrata. Tú has hecho mucho conmigo. Tú me has guardado, me has librado, has suplido mis necesidades, me has dado un trabajo, me has dado un negocio, me has dado una familia, me has dado un techo. Tú me has bendecido más de lo que te he pedido, más de lo que en algún momento deseé. Quiero levantarme y servirte, vivir para ti. Pero si tú aún estás en una situación complicada,
Busca a Cristo, Él es la respuesta. No te va a mandar con las manos vacías. Búscalo, búscalo. Él es bueno, búscalo. Él te ama, búscalo. Él está dispuesto a ayudarte, pero búscalo, búscalo de corazón. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, eres precioso, porque nadie hay como tú. Ayúdanos a ser agradecidos y ayúdanos a pedirte aún más que vengas a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros parientes, Señor. A ti te duele la condición perdida del ser humano y tú quieres hacer algo, pero que seamos, Señor, como Pedro, que te llevó a su casa para que hicieras tú algo por su suegra y tú lo hiciste, tú no lo defraudaste. Y que seamos como la suegra de Pedro, muy agradecidos contigo, y que ese agradecimiento lo manifestemos a través del servicio, a través del servicio, a través del servicio, en tu obra, en tu reino, Señor. Que todo lo hagamos para ti, porque has sido en gran manera bueno. Gracias por todo, gracias por hablarnos, muchas gracias. Que así sea, Padre, que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú has sido bueno, Señor, en gran manera bueno. En gran manera bueno y misericordioso. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias
gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Porque has sido en gran manera bueno. Hemos recibido grandes beneficios, innumerables beneficios de tu parte, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, porque ¿cómo podremos pagarte tantos favores? ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo,
oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podremos pagarte tanto favor, Señor? Queremos rendirte nuestra vida, vivir para ti, como hizo la suegra de Pedro, servirte, 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 porque de ti solo hemos recibido beneficios, bendiciones, misericordias. Queremos tener un corazón agradecido. Sí, Señor, que así sea, Padre. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.